dispuestos a que también hoy nos puedas seguir cambiando, nos puedas seguir moldeando para tu gloria, Señor, para que el mundo vea que tú pues quieres salvarlos y que los amas y que nosotros seamos un instrumento para transmitir tu evangelio. Gracias por Jaime también, bendícele mucho, Señor, y que pueda pues transmitirnos tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Hay un texto que aparece en el boletín, no le he consultado, pero si cree conveniente que lo leemos, de Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. Si conviene lo leo, si no, pues no lo leo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. ¿Sí? Bueno, estaba intentando... Está ausente. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ahí, Bien, pues lo leemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, pues vamos a permitir que nuestro hermano Jaime Fasol, un gran expositor de la palabra de Dios, maestro de maestros, diría yo, pues pueda tener ahora el mensaje. Lo que acabas de observar son mis grandes poderes de concentración. No sabía que hablabas conmigo. Yo estaba mirando, ahí estoy buscando ese texto donde está. Hace unos años, nuestro hijo fue invitado a dar unas sesiones a unos 200 pastores durante 3 días en Etiopía, ciudad de Addis Ababa, la capital. Y el que organizaba todo esto dijo, bueno, estamos buscando un tema más y pues mis padres dan seminarios sobre matrimonio. Ah, fenomenal, le vamos a invitar. Entonces fuimos con David, llegamos ahí y se celebraba en un seminario allí y el director del seminario nos recogió en el aeropuerto y claro, vas haciendo la pregunta, ¿hay muchas iglesias en Etiopía? Sí. ¿Y aquí en la ciudad? Sí. ¿Cuán grandes son? O sea, ¿cuánta membresía tienen? 1.000 miembros, llegan hasta 5.000 miembros. Y digo, ¿qué hago yo en España? ¿Me entiendes? Y durante la conferencia dimos lo nuestro y por la tarde pues tenía una pequeña devocional para los estudiantes, así que me invitaron. Era una habitación no más grande que esta parte central nada más, porque tenían 300 alumnos, pero muchos tienen que salir para trabajar y lo demás, pero hay unos 40 estudiantes. Detrás hay una pared de cristal, mucha ventana. Nada más subir para el devocional, aparentemente
un coche con una alarma empezó a disparar. Pues no oí nada. Di los 30 minutos de devocional y al final Carolina me viene y me dice, ¿cómo pudiste predicar con el ñe, 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 ñe? Y la gente corriendo intentando encontrar al propietario del coche. ¿Cómo es que pudiste predicar con tanto ruido? Y mi respuesta era, ¿qué ruido? Porque cuando voy concentrándome en alguna cosa, ya bloqueo todo, como te decía, a mediodía. Es parte de una de mis mejores virtudes. Por eso te pido disculpas que no... Los hombres solamente podemos hacer una cosa. Ya, una a la vez, ya. Muy bien. Se acabaron los libros porque no hay más, al menos en Barcelona, en la librería Alfa y Omega de Dones Espirituales. Tengo que traer a un centenar más de los Estados Unidos. Mañana lo voy a pedir. Hay algunos más de media naranja en Alfa y Omega y a lo mejor Carlos se digna a traer algunos para los que quieren. Hay una copia que no lleva papel con el nombre de alguien y no sé si hemos perdido el papel o si simplemente se nos escapó y todavía queda libre si alguien tiene uno. Si tú no ves un libro tuyo con tu nombre y lo has pagado, habla con Carolina, ese libro es tuyo. Y si no, pues podéis pelearos entre vosotros a ver quién sale con esa copia. Ok, esta tarde el tema es el don de lenguas, sí o no, en el sentido de que todavía está con nosotros, sí o no. Ahora, evidentemente, todos los 17, 18, 9 dones citados en el Nuevo Testamento estaban presentes, útiles. Los creyentes ejercían estos dones durante los tiempos bíblicos. ¿Cuánto tiempo duró después de que Juan escribió Apocalipsis? Yo no sé, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que para los años 300, 400, los líderes de las iglesias empezaban a preguntar entre sí, oye, ¿qué ha pasado con estos dones que sabemos que existían, que se usaban, pero hoy por hoy los creyentes, no sé, ¿dónde están estos dones? Van pasando los años y en particular el don de lenguas como quizás algún otro. Siempre había algún profeta por ahí, un chalao, que dice yo soy profeta, ya sabes cómo esto va. Pero en cuanto al don de lenguas, la mayor incidencia, y no había mucho tampoco, era por parte de grupos totalmente heréticos que no mantenían a las Escrituras como palabra de Dios. Entonces, claro, la Iglesia iba descartando lenguas como una posibilidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo surgieron en tiempos modernos el don de lenguas entre iglesias protestantes. Quizás, sin embargo, el más famoso ha sido un brote de lenguas entre el comienzo del movimiento pentecostal en los Estados Unidos a principios del siglo XX, como mencioné esta mañana. Es cuando todo esto empieza. Los años van corriendo, llegamos a la década de las 60 y hasta incluso, bueno, hay un pastor en una iglesia episcopal que su doctrina un poco así. Dice, yo he hablado en lenguas y luego mucho de esto brota en la iglesia católica que dices, ¿esto qué es? Te hace cuestionar. Y luego vienen otras iglesias que llamamos carismáticas por ponerlos por nombre porque practican dones con cierto carisma en ese sentido. No es un término despectivo, simplemente para identificar ese grupo de iglesias. Entonces ya tenemos que empezar ya a decir, ¿qué es esto? Es para nosotros hoy. Claro, te preguntas, ¿y por qué durante siglos enteros? O sea, Dios no va poniendo y quitando dones. Esto no tiene sentido. El concepto de iglesias aparece solamente 28 veces
en el Nuevo Testamento. No los vas a encontrar en el Antiguo, solamente el Nuevo. Pues un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene definitivamente en Hechos capítulo 2, 28 veces. Lo tienes en capítulo 2 de Hechos, Pentecostés. Capítulo 10, Cornelio y los suyos. Y capítulo 19, cuando los creyentes en Éfeso, que siguen como discípulos en Juan el Bautista, 25 años después de Hechos capítulo 2, y Pablo llega y dice, ¿habéis sido bautizados del Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Quién es el Espíritu Santo? Literalmente, eso fue su reacción. ¿Quién es el Espíritu Santo? No habían oído nada de esto, 25 años. ¿Por qué? Estamos en un periodo de transición y los apóstoles no cogen Iberia para ir de ahí a allá en un santiamén y la voz corre. Esto cuesta su tiempo, por tanto, tienes que tener cuidado en hacer de estos detalles una norma para nosotros hoy, porque entonces estamos con un cacao impresionante. O sea, 3 veces en Hechos, pero 25 veces en 1 Corintios 10 al 12. Esos 3 capítulos, 12 al 14. 12, 13 y 14. Claro, entonces es evidente que prácticamente todo lo que tú vas a saber sobre el don de lenguas se encuentran en esos 3 capítulos y encima es una epístola. No es como Hechos, que simplemente dice lo que ocurrió, pero no te explica lo que significa. No eliminamos Hechos, solamente decimos que un pasaje histórico no pretende explicar todo, simplemente decir algo ha ocurrido, y las epístolas, entonces, su cometido es explicar qué es todo esto. Ese es su cometido. Ahora bien, es interesante que la iglesia en Corinto era una iglesia cargada de pecados y divisiones y problemas y herejías, pero Pablo dedica más tiempo a la cuestión de don de lenguas que cualquier otro problema. 3 capítulos enteros, simplemente por lo que creían que era erróneo en cuanto a este don, y el abuso que hacían de este don en su iglesia. Por tanto, cuando lees 12, 13 capítulos, hay mucha cosa bonita, positiva, pero lo que está haciendo es corregir mucho error y, por tanto, va a haber mucha instrucción. Ahora, como estos 3 capítulos son tan importantes, coge tu Biblia, vayamos a estos capítulos, empezando con el 12, y veamos por encima, por amor al tiempo que tenemos disponible, por encima, qué hay en cada capítulo. En el 12, desde los versículos 4 al 11 que hemos leído, hay un énfasis sobre que hay solamente un Espíritu Santo, un Señor, y entiéndete, Cristo Jesús, y un Dios. Ahora, normalmente en el Nuevo Testamento, cuando simplemente se refiere a Dios, se refiere al Padre, porque Jesús está ahí y también el Espíritu Santo. Los dos son Dios, pero normalmente cuando dice Dios en el Nuevo Testamento es una referencia al Padre. Un Dios, un Hijo, un Espíritu Santo, sin embargo, muchos dones. O sea, ese es el énfasis de estos versículos. Ahora, en este capítulo tienes 2 listas de dones. Hay uno en Romanos 12, aquí a partir del versículo 8, es la primera lista, y luego a partir del 28 hasta el 30, 28 a 30, otra lista de dones. ¿Ok? Ahora, el énfasis que se nota en esta última lista es que hay ciertos dones que son más importantes que otros dones. Ahora, a algunos no les gusta escuchar esto porque saltan erróneamente a la conclusión
de que si yo tengo un don que es menos importante que el don que tienes tú, yo soy inferior a ti. Y de ahí, en los versículos justo antes, Pablo tiene que hacer mucho hincapié en que hermanos, porque algunos, entonces no hago nada. Eso fue la reacción. Pero el hecho de que alguien tiene un don que es más importante que otro, no quiere decir que la persona que tiene un don menos importante es una persona menos importante. Y no puedes quejarte porque ¿quién distribuye los dones? El Espíritu Santo. Y si no te gusta lo que has recibido, ¿contra quién estás cargando? Dios mismo. O sea, yo no recibo lo que tengo porque lo he ganado o lo he merecido, sino porque Dios, según su voluntad, como hemos leído, reparte a cada, me encanta esto, reparte cada uno en particular. No sé si todavía lo hacen. Lo hacían en Castelldefels cuando nuestros hijos eran pequeños. En Reyes pasaban por la calle, los 3 reyes estaban en un carruaje y tiraban caramelos por todas partes. Y los niños corrían detrás recogiendo caramelos. ¿Alguna vez has hecho? No, esto no es el cuadro de lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo baja del carruaje y te da a ti en particular lo que te toca. No es sembrando en ese plan, a ver qué te toca. Esto no es por azar, no, esto es muy específico según la voluntad, el plan que Dios tiene para ti. Y de acuerdo con ese plan, Dios te ha dado algo. Ahora, ¿qué es lo que hace que un don sea más importante que otro? Depende de el ministerio que tiene al creyente en particular. Entiéndeme, yo no os conozco. ¿Qué es más importante? Que tengas una vida limpia porque la predicación es bíblica y te vas santificando progresivamente, llevas una vida limpia, o que los que limpian las sillas los dejan limpios y tú tienes un culito limpio. ¿Cuál es más importante? ¿Vida limpia o culito limpio? No estamos menospreciando la necesidad de que haya limpieza en la iglesia. Solamente estamos diciendo ya, unos más importantes. Ahora, no menospreciamos a los que mantienen esto limpio. Esto tiene su importancia. Todo tiene su importancia. Pero mirándolo, o sea, mira este énfasis en esos versículos 28 a 30. Primeramente, apóstoles. Claro, ellos son apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Quinto grupo, después los que sanan. ¿Dónde está lenguas? Está en el cuarto grupo. Y encima, al final del cuarto grupo. ¿Qué quiere decir? Este don tenía su papel que jugar en su momento. Pero si sopesas la importancia de lenguas, no es de los más importantes. Es uno de los menos importantes, que no quiere decir que no tenía su importancia, o que el creyente que lo tenía era menos importante que otro creyente, sino simplemente que hay algunos que son más importantes porque ministran más a los creyentes. ¿Okay? Eso es lo que decide la cosa, no el individuo, sino qué es lo que logra. Ahora, esto es 12. 13. Llegas a 13 y básicamente dice, el creyente debe usar su don con amor. De lo contrario, es inútil ese don y es como un ruido muy molesto. Llegas al versículo 10 y dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque aquí el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Por qué? Ya tenemos esto. ¿Ok? Las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. En algún momento tienen que cesar. Y la ciencia, o el conocimiento, según qué versión estás leyendo, nadie sabe a ciencia cierta qué es la ciencia. Pero ¿cómo va
en esta lista de profetas, lenguas, y algunos sugieren, porque nadie sabe a ciencia, es la única vez que se menciona este don, y no hay ningún contexto de alguien usándolo para darte una idea qué es. Algunos sugieren, y otra vez es una mera sugerencia, que la ciencia tenía que ver con la capacidad de interpretar lenguas o interpretar lo que un profeta decía de lo que Dios decía por revelación especial, porque era nuevo, y esto qué quiere decir. Es posible, no lo sabemos a ciencia cierta, pero estos tres tienen que desaparecer en su momento, cuando venga lo perfecto. Y lo que tienes aquí son dos ideas. O es la segunda venida de Cristo. Ya, pero ¿no todos los dones acaban con la segunda venida? O es esto. Ya no necesitamos profecía, no necesitamos el don de conocimiento, que no es enseñanza o maestro. Esa es otra cosa, ¿me entiendes? No lo sabemos. Hay detalles aquí que a veces no sabes por dónde cogerlo porque es que no hay más información. Ahora, esto es capítulo 13. Llegas al 14 y es aquí donde encuentras mucho material y con alguno de ello, ¿qué quiere decir? Ahora, tienes que mirarlo todo de forma honesta. Y en principio todo tiene que encajar. Tú no puedes decir la Biblia dice esto y luego dice otra cosa que contradice por completo lo que acaba de decir que enseña. O sea, de alguna forma tiene que encajar. Y hay preguntas que grandes hombres de Dios que estudian la palabra no pueden contestar. Y no es por nada que a veces hay polémica en estas cosas. Pero hay algunas cosas claras. Ahora, cuando hablas de vigencia, este don todavía está con nosotros hoy. Los que forman parte del campo carismático o pentecostal, que son hermanos nuestros, creen, a veces argumentan que está con nosotros hoy ese don porque mira las iglesias carismáticas y pentecostales cómo crecen numéricamente. No trago ese argumento por la sencilla razón, mira todas las divisiones en confusión que hay. Mira el poco conocimiento bíblico que hay, porque la gente que va tras estos dones sensacionalistas suelen abandonar esto y vivir para el otro. Esto es típico y ellos mismos reconocen que a veces no tienen mucha Biblia en sus cultos. Luego, hay demasiados ejemplos en la historia de la Iglesia donde la Iglesia creía algo que sirvió para mucha bendición y luego ha descubierto que lo que creían era falso. Por ejemplo, hay algo llamado postmilenialismo, que quiere decir, el milenio es ahora aquí, el reino de Dios, sí, hasta cierto punto, pero ese milenio de 1000 años en Apocalipsis 20 está ocurriendo ahora. Entiende 1000 años, si quieres, como un largo periodo de tiempo. Vale, no pasa nada. Muy bien. Y que con la predicación del Evangelio, el mundo irá evangelizándose y convirtiéndose a Cristo y las cosas irán de bien en mejor. Entonces Cristo vendrá. Casi nadie cree eso hoy. ¿Sabes por qué? 2 guerras mundiales. Y simplemente observa, es que esto no va de bien en mejor. Parece que va de mal en peor. No porque soy un sadomasoquista espiritual. Simplemente abre los ojos. Sí, hay ráfagas de bendición. Dios está obrando, pero en líneas generales. Señores, yo vengo de un país de mucha democracia y por primera vez en mi vida me interesa mucho la política. He dicho a mis amigos, temo por mi país. Estamos perdiendo, los creyentes estamos perdiendo libertades que hemos tenido por más de 200 años. Esto va de mal en peor. Bueno, esa dinámica, esa idea de que vamos a ganar fue el motor detrás del gran movimiento misionero del siglo pasado.
Misioneros a montones salieron a todas partes creyendo que Dios les iba a dar fruto. ¿Vieron fruto? Sí, en base a esta enseñanza. Por tanto, es correcto. Mira el fruto. O sea, es un argumento algo falso. Mira las divisiones, mira la poca Biblia. Mira los muchos que salen de esas iglesias, pero no comulgan con otra. Si se convirtiesen allí y luego fueran a otra iglesia, dirías, amén. Pero muchos no van a otra iglesia. Entonces, ¿esto qué es? No, lo que tenemos que hacer es basar lo que creemos en lo que dice la palabra de Dios. Estos otros argumentos son interesantes, pero no son definitivos ni convincentes para mí personalmente. ¿Qué dice la palabra? Muéstremelo. Ahora, cuando miras todos los libros que hay sobre esto de los dones, vas a encontrar muchísimos argumentos a favor de o en contra de la idea de que el don de lenguas está vigente hoy día. O sea, hay muchos argumentos, pero al final del día hay básicamente 3 preguntas que van a determinar la respuesta a esa pregunta. 3 preguntas. 1. ¿A qué se refiere lo perfecto en 1 Corintios 13:10? Porque cuando venga lo perfecto, lenguas desaparecerán. Como dije, en el campo evangélico hay 2 posturas. Claro, si es la segunda venida, los dones están con nosotros hasta que Cristo venga. Si lo perfecto es la palabra de Dios, no están con nosotros. Y ahí hay debate. Y no es entre carismáticos y no carismáticos. Es simplemente intentando reconocer qué dice el texto, pero no lo identifica. Es una frase, además, un poco... ¿Y por qué no lo dice? ¿Por qué no identifica? ¿A qué te refieres aquí? Pero no lo hace. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por la que sirve? Segundo lugar, ¿qué necesidad suplía lenguas? Profecía, creo que era revelación mientras esperábamos que los apóstoles escribiesen el Nuevo Testamento. Sanidades, pues hay gente que siempre tiene problemas, pero también estamos en una nueva era, una nueva religión. Y hay que convencer a la gente de que esta nueva fe es más que una filosofía más. Claro, hay milagros, hay sanidades, hay una serie de cosas ahí que la gente dice, anda, ¿esto qué es? Esto no es normal. ¿Ok? ¿De qué servía lenguas? Tercer lugar, cuando hablas de lenguas, estás hablando de un idioma o idiomas conocidos y hablados en alguna parte del mundo que un creyente habla, aunque nunca ha estudiado esos idiomas, o es un idioma celestial, y nadie lo entiende, porque es un idioma celestial. O es el uno o el otro. Celestial o idiomas que alguien habla en alguna parte del mundo, pero que un servidor que nunca ha estudiado ese idioma está hablando. ¿Me sigues? Es uno u otro. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Okay? En Hechos capítulo 2, ya conoces la historia. ¿Okay? Algunos insisten que el milagro de Hechos 2 no es que los apóstoles y los 120 hablaran lenguas, idiomas, que ellos nunca habían estudiado, que no era su idioma materna, para que toda esta gente, judíos, que venían de todas partes del mundo para estar en Pentecostés, pudiesen escuchar el Evangelio en su propio idioma. Ese no es el milagro. El milagro es que toda esta gente oyó, no que los otros hablaran estas cosas, sino que ellos oyeron. O sea, el milagro está en el receptor,
no en el que comunicaba. ¿Estáis conmigo? Bueno, es verdad que el versículo 4 dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya, pero el versículo 4 también dice que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Fue tanto leyendo el texto como está, sí, cabe la posibilidad de escuchar. Están hablando el arameo, el idioma del día, pero ellos escuchan, vete a saber, ¿qué idioma? No, pero es que esto dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. Al menos el ejemplo que tenemos aquí. Luego, si vas a 1 Corintios 14, en el versículo 21, dice 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ahora, este es un texto, esta es una cita de Isaías 28, en que profetiza que las 10 tribus al norte van a ser llevadas a la cautiveria asiria por su pecado. Las 10 al norte. Esto del sur todavía no. Esto es 721 antes de Cristo. Y cuando llegan a Siria, Dios les va a hablar con un idioma que no entienden. Están hablando de lo que hablaban los asirios. Los judíos no van a entender ese idioma. Pero al oír ese idioma, sí, Dios nos dijo, si seguimos en nuestro pecado, nos iba a llevar al extranjero y ellos vendrían y ahora al oír este idioma conocido que yo no entiendo porque no es lo que hablo yo, Dios me está diciendo, sí, ¿te acuerdas? Es lo que te dije, Ahora, aquí está hablando de un idioma conocido. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, y aquí está hablando del don de lenguas. ¿Para qué sirven los don de lenguas? Bueno, son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Bueno, un momento. Si 21 es un idioma conocido, hablado por los asirios, tú no puedes usar eso como prueba de que las lenguas del versículo 22 son celestiales. ¿Sigues? Tienes que coger el contexto aquí. Algunos me estáis mirando como si estás hablando en chino. Pero entiéndeme, tú no puedes usar ese ejemplo de idiomas literales conocidos para demostrar que el don de lenguas, ¿ves? A los no creyentes. Bueno, aquí viene un problema que no hemos podido resolver. ¿Cómo es que Pablo da instrucciones para el don de lenguas en la iglesia si aquí dice que el don de lenguas es para señalar a los incrédulos? Claro, si yo llego al aeropuerto de Barcelona, jamás habiendo estudiado catalán, y empiezo a hablar el catalán mejor que tú, dirás, hombre, ¿esto qué es? Claro, eso llama la atención. ¿Me sigues? Si voy sanando, haciendo milagros, esto llama la atención, porque lenguas, esto no es normal que tú vayas hablando algo que nunca has estudiado. Eso es necesario, porque los incrédulos no te van a creer simplemente porque lo dices tú. En muchas ocasiones quieren vivir una vida íntegra, alguna, no sé, dame algo. ¿Okay? Luego, el entendimiento que Lucas tenía que haber tenido. Ahora, me refiero al libro de Hechos. Lucas escribió Hechos. Ahora, evidentemente, Hechos 2 ocurrió antes de lo que tenemos aquí en 1 Corintios. ¿Estáis conmigo? Cronológicamente hablando. La única cuestión es, aquí Pablo escribió esta carta entre el 55 y el 57, el año 55 a 57, y Lucas no escribió Hechos hasta 6 años más tarde. Lucas era compañero de Pablo. Tenía que haber leído esta carta, porque estaba con él continuamente. Entonces, 6 años más tarde, cuando escribe Hechos,
Él sabe perfectamente bien cómo Pablo emplea la palabra lenguas. Entonces, cuando empieza ya a escribir Hechos 2 y habla de lenguas, a base de versículos 1, 21 y 22, lo lógico es que, si quería decir otra cosa, un lengua celestial, ¿no lo indicaría de alguna forma? Bueno, algunos dicen, ya, pero el 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. ¡Ah, ya está! Lenguas angelicales. Yo hablo en un idioma que nadie entiende. Es porque es una conversación entre un servidor y Dios. Muy bien. Dos problemas. Si yo hablase lenguas, las humanas están ahí. ¿Alguna vez estos que tienen don de lenguas hablan lenguas que nunca han estudiado? Todos los misioneros les gustaría tener ese don. Entonces no tendrían que estudiar el idioma cuando llegan a un país que no es el suyo. Si tú vas a admitir angelicales, pues también tienes que admitir humanas. Y no observamos esto. Mira, yo no lo he observado en 48 años. Ningún misionero que viene aquí ya empieza a hablar castellano y jamás lo ha hablado en su vida o estudiado. Pero otra cosa es esto. Y no está hablando de algo que hace o que ha ocurrido, sino hipotéticamente. Por ejemplo, ¿y si tuviese profecía? Bueno, es posible que Pablo tuviese don de profecía y entendiese todos los misterios. Bueno, cabe la posibilidad. Y toda ciencia, sí. Y tuviese toda fe, sí. Y de tal manera que traslade los montes. No está hablando de algo real, sino hipotética. Y no tengo amor. ¿Dónde está? Y repartiese, versículo 3, repartiese todos mis bienes. ¿Pablo ha repartido todos sus bienes? ¿Y si entregase mi cuerpo? No ha hecho eso. O sea, está hablando hipotéticamente, aunque hablara lenguas celestiales, no serviría, o sea, no está diciendo esto es lo que hay, sino aún en el caso, el supuesto caso de que, o sea, no es una prueba de que lenguas celestiales es una realidad. Ahora, tengo 4 minutos más. Es interesante como algunas, no todas, algunas iglesias carismáticas y pentecostales, repito, algunas, y no voy contando, no llevo la cuenta, ¿me entiendes? Y algunas pentecostales están eliminando de sus cultos el hablar en lenguas, no simplemente por la confusión que hay, sino que ocupa mucho tiempo y roba tiempo de otras cosas que deberían figurar en el culto. Por cierto, no les critiquemos demasiado duramente porque en nuestras iglesias tenemos la tendencia de hacer lo mismo con otra cosa. ¿Sabes cuál es? La música y la adoración. Y venga, va. Y quedan 10 minutos para el sermón. O sea, tiene que haber el equilibrio. Entonces, lo que muchas de estas iglesias están haciendo es decir, mire, hermano, si tú tienes don de lenguas, hay un cuarto ahí donde antes o después del culto tú puedes practicar tu don y Santas Pascuas. O uno de los más populares hoy, porque no están quedándose convencidos ni ellos mismos de esto, muchos de ellos. El don de lenguas sirve para hablar con Dios en tu tiempo devocional en privado, en casa. No, gloria a Dios, no. Esto no lo trago. 1 Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Ahora estamos hablando de los dones que recibe del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Para provecho. ¿Provecho de quién? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
¿Por qué sin murmuraciones? Hay visitas que... No todas las visitas a tu casa son, si te quedan de noche, ¿me entiendes? Un par de días. Sin murmuraciones. Cada uno según el don, o sea, hospitalidad es un don. Algunos lo hacen bien, otros no sirven para esto, ¿me entiendes? Aunque tienen casa o piso. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo. ¿A quién? ¿Tenéis una Biblia? ¿Qué dice la Biblia? 1 Pedro 4:10. Ministralo a los otros. O sea, el don que tengo y el don que tienes tú no es para tu beneficio. Es para el beneficio de los demás. Entonces, ¿qué haces tú hablando lenguas en tu tiempo de devoción en casa? ¿A quién beneficia eso? Yo mismo. Pero eso no es el propósito de los dones. De ahí que, si no estás haciendo nada en esta iglesia, nos estás robando a los demás. Porque lo que tú tienes no es para ti, es para mí. Y me estás robando. No es lo que dice. O sea, y si no sabes para qué sirves, pues ponte a trabajar en lo que sea y con el tiempo ya irás descubriendo qué es lo tuyo. Y escucha mucho al pastor y otros que tienen cierto rodaje que pueden observar si vas bien o vas mal, porque a veces dicen voy mal. No, tú vas en buen camino, adelante. Y a veces yo voy de mar bien, no, vas mal. Cambia de trabajo, ¿me entiendes? O sea, el provecho es para los demás. Ahora, otra vez, con esto termino. Es probable que no lleguemos a un acuerdo con nuestros hermanos sobre este tema y la vigencia de otros dones. Y no es posible. Yo no conozco ninguna iglesia donde hay un grupo que insiste en hablar en lenguas y la iglesia tiene una posición en que no va por esa línea y que los dos pueden convivir porque va a haber un choque. Lo único que puedes hacer es para mantenernos unidos tendremos que separarnos y hacer un esfuerzo para mantener lazos de amor, una congregación con otra, porque somos parte del mismo cuerpo. Y no tiene sentido que una pierna está ahí y dando patadas al mismo cuerpo. Al pastor sí, pero no a este. ¿Me entiendes la idea? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y que no nos hacemos daño a nosotros mismos, por regla general. A no ser que haya una deficiencia mental, ¿me entiendes? O sea, normalmente, cada miembro de este cuerpo cuida a este cuerpo. Es lógico. Bueno, que aprendamos a vivir en paz y respeto con los demás, manteniendo lo que creemos que las Escrituras enseñan, porque esta es la plomada con autoridad y con la última palabra en cuanto a qué es vigente, no es vigente, qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo, qué es lo que tenemos que querer y cómo debemos vivir. Aquí está, es esto. Pero esto requiere que lo miremos con lupa, con cuidado, de forma honesta, cambiando cuando sea necesario. No, es posible que estemos equivocados en alguna cosa, pero tenemos que mirar la palabra. Esto es lo que cuenta. Padre, gracias por tu palabra. Líbranos de ser tan preocupados con otras cosas de la vida que abandonamos tu palabra, no la leemos, no la estudiamos. Ayúdanos a vivir en tu palabra para que podamos agradarte con lo que queremos y cómo vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.